muy buenos días, estimados compañeros y docentes. Mi nombre es Daniela Vega Alfonso y estaré exponiendo mi tema correspondido, polímeros. Entonces, empezaremos por la tabla de contenidos. Esto nos dice que estas diapositivas están compuestas por una introducción, una explicación de la creación de los polímeros, las características físicas y químicas, los diferentes tipos de polímeros, las estructuras, usos y mecanismos y las bibliografías. Vamos a hablar sobre la definición y el origen de lo que es la palabra polímeros. Esta palabra proviene del griego y se divide en dos partes, poli y meros. Poli significa muchos y meros significa segmentos. Esto unido nos dice muchos segmentos. Más adelante entendemos el porqué de esto. Entonces, tanto actualmente como antiguamente siempre hemos utilizado los humanos los polímeros para satisfacer nuestras necesidades. Unos ejemplos claros son la madera, el cuero, la resina y las gomas naturales. Los polímeros son de gran importancia en lo que es en la sociedad industrial moderna. ¿Qué son los polímeros? Bueno, los polímeros son una molécula de gran tamaño, la cual está constituida por eslabones orgánicos definidos como monómeros. Estos monómeros están constituidos fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Acá en la imagen podemos ver cómo se forma más o menos un polímero. Entonces, a medida que se van sumando los monómeros mediante el enlace covalente, esta se va haciendo su estructura. Un dato importante de esto es lo siguiente. Un eslabón es igual a un monómero. 2 serían un dímero, 3 serían un trímero, 4 un oligómero y ya de 20 para arriba sería que nos formaría un polímero. Bueno, los monómeros, vamos a hablar sobre esto porque esto tiene gran importancia ya que son la base fundamental para crear un polímero. Entonces, a medida que estos se van uniendo, como anteriormente dije, estos van formando el polímero, pero ya como sabemos, depende de la cantidad que haya, es definido ya sea oligómero, dímero, trímero o polímero. Vamos a hablar sobre la creación de los polímeros. Son varios tipos, por ahora vamos a hablar de la polimerización. La polimerización es el crecimiento en cadena. El monómero intacto se une para formar las cadenas lineales o ramificadas. Estas ayudan a crear los macrocompuestos a partir de cadenas de carbono muchísimo más pequeñas. El ejemplo está acá en esta imagen, el cual nos muestra cómo el monómero deja su enlace doble de carbono para poder encajar y formar un polímero, y este ya deja de ser monómero y pasa a ser un mero por tener un enlace de carbono simple. Un ejemplo de esto que vamos a hacer es cuando el monómero se disuelve en un solvente el cual no contiene catalizador. Entonces, el calor desprendido de este es absorbido por el disolvente y hace que la reacción química pierda muchísimo más velocidad. Un ejemplo de esto es el polipropileno. Entonces, la polimerización en bloque o en fase condensada. El monómero y el iniciador se combinan en un recipiente y se calientan o se frían según la necesidad. Este tiene que tener un control riguroso de temperatura, ya que algún cambio de temperatura podría afectar su resultado. Entonces, este proceso es de amplia utilización para la polimerización por condensación cuando un monómero se va a cargar en el reactor y el otro se va adicionando. Un ejemplo de esto es el polimetilo. La polimerización en suspensión es cuando el monómero y el catalizador se suspenden en forma de goticas de agua y es una fase continua como el agua. Entonces, el calor producido por la reacción es absorbida por lo que es el agua y se requiere de una agitación continua para esto. Después de este proceso, el producto polimerizado se separa y se deshidrata. Un ejemplo claro de esto es el poliacrilonitrilo. La polimerización por emulsión. Este es un proceso más o menos similar a lo que es el de la suspensión, puesto que este lleva agua. Entonces, en este caso, dentro del monómero es absorbido entre unas micelas creadas por un agente emulsionante, como por ejemplo el jabón. Entonces, dentro se produce la polimerización y este es un ejemplo claro que es la pintura. Vamos a hablar sobre las características químicas y físicas.
comenzamos con las características químicas. Entonces, los polímeros siempre suelen tener su reactividad en las moléculas que constituyen los monómeros y estos están a los extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que los polímeros sintéticos son poco reactivos. Entonces, cuando hay una presencia de ácidos o solventes, estos siempre los corren con rapidez. Características físicas de los polímeros. Bueno, están los termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos materiales que a temperatura ambiente se mantienen rígidos. Cuando ya están a una mayor temperatura, son flexibles o están derretidos. Entonces, unos gran ejemplos de estos ya son el vinilo, el polipropileno o el poliestireno. Vamos a hablar de los tipos de polímeros. Entonces, vamos a empezar por los tipos de polímeros naturales. Entonces, están el almidón y adhesivos a base de estrinas, las colas a base de proteínas y adhesivos bituminosos. Entonces, el almidón y adhesivos a base de dextrinas, esta pasta se hace con almidón de trigo, se puede llegar a oxidarse a dextrinas de menor viscosidad. Entonces, colas a base de proteína. Estos materiales provienen de la hidrólisis del colágeno y se dispersan pues con ayuda del agua. El adhesivo bituminoso son aquellos que se hacen con el residuo del asalfático de destilación del petróleo. Estos materiales, al ser tan baratos, estos adhesivos son los más usados. Entonces, su principal aplicación es para los techos de construcción, comerciales e industriales, que actúan contra una barrera como en el agua. Los polímeros semisintéticos son aquellos polímeros los cuales se consiguen al modificar polímeros naturales mediante procedimientos químicos. Está, por ejemplo, el caucho vulcanizado, el cual se utiliza para llantas de bicicletas, automóviles, motocicletas, etc. Están los polímeros sintéticos y estos son los polímeros más contaminantes y también son los que hace el mismo hombre. Son aquellos que se hacen en laboratorios. Y por ejemplo están el poliestireno, el polimetacrilato de metilo, el polipropileno, el polietileno y el cloruro de polivinilo. Entonces, estos materiales, al ser tan contaminantes, tienen una gran problemática ambiental. Vamos a hablar sobre la estructura de los polímeros. Entonces, según la estructura de los polímeros, pueden ya ser homopolímeros o copolímeros. Entonces, los homopolímeros son aquellos que tienen su monómero de uno mismo, o sea, la molécula siempre va a estar repetitiva. Los copolímeros son los que tienen dos diferentes tipos de monómeros. Por ejemplo, acá podemos ver cómo es cada uno diferente, pero estos siempre tienen una secuencia. Vamos a hablar de los diferentes tipos de estructura que tienen los polímeros. Existe la lineal, la ramificada y lo que es la entrecruzada. Bueno, entonces, la lineal es aquella que no existen más ramas correspondientes a los grupos laterales ya presentes en el monómero. Las ramificadas son aquellas que existen cadenas más o menos largas que emergen de manera estocádica de la cadena principal, como acá se puede ver. Luego está la entrecruzada, que es aquella la cual salen ramificaciones y se entrelazan entre sí. Pueden concebirse como una sola, entonces esta se va a considerar como una macromolécula de tamaño ilimitado. Acá podemos ver los diferentes tipos de ejemplos. Esta es la lineal, vemos que no sale ningún monómero, ninguna rama. Acá está el ramificado y este es el entrecruzado. Vamos a hablar de los mecanismos de la polimerización. Este también se conoce como polimerización por crecimiento de etapas. La clave de este proceso es que se crean enlaces entre los monómeros y siempre sale algo adicional, ya sea agua o alcohol. Como podemos ver en este ejemplo, está el ácido acetático y el etanol. Estos dos nos producen lo que es el ácido etilo y nos suelta el adicional que viene siendo el agua. Bueno, proseguiremos hablando de los polímeros en adición, los cuales los monómeros se polimerizan en presencia de un catalizador. Esta tiene tres fases: inicio, propagación y la finalización. El inicio es cuando el catalizador genera los radicales libres en los monómeros. La propagación es cuando los radicales libres atacan a otros monómeros para que se unan a ellos, y ya la finalización es cuando la polimerización se acaba, cuando ya no hay radicales los cuales más unir. Entonces, acá podemos ver cómo los monómeros se van uniendo poco a poco y van cumpliendo estas fases. Vamos a hablar sobre la aplicación de los polímeros, ya que estos tienen muchos usos, ya que son de diferentes tipos. Entonces, las aplicaciones y los productos poliméricos se pueden agrupar de acuerdo a su uso de diferentes formas. Están los envases y empaques, el consumo, la construcción, muebles, industrial, eléctrico, electrónico, la transportación, adhesivos y recubrimiento, médico y agrícola.
A continuación veremos un video el cual les explicará unos ejemplos los cuales son más conocidos. Ejemplos de polímeros. 1. Polietileno, PE. Es de lejos el polímero más producido y utilizado en el mundo. Consisten en un polímero lineal formado por unidades de etileno una después de la otra. Es el plástico utilizado en la fabricación de bolas. 2. Polietilenglicol, PEG. Es un homopolímero que pertenece a la familia de los poliéteres. Este polímero se utiliza como laxante, como base para la elaboración de cremas y como lubricantes de la piel. 3. La molécula de ADN. El ácido desoxirribonucleico es un biopolímero formado por 4 monómeros, denominados nucleótidos, que son la timina, la guanina, la citosina y la adenina. Contiene toda la información genética codificada en forma de la secuencia de dichos nucleótidos. 4. El ARN. Este biopolímero es similar al ADN con la diferencia de que los nucleótidos contienen ribosa en lugar de desoxirribosa. Participan en la transcripción y traducción del código genético. 5. La baquelita. Fue el primer polímero sintético que existió. Es un material muy duro y resistente a la temperatura, que se utiliza para mangos de cuchillos y muchas aplicaciones más. 6. El almidón. Otro biopolímero, pero en este caso los monómeros son moléculas de glucosa, que es un azúcar. Las plantas los producen para almacenar energía. 7. El teflón, PTFE. Teflón es el nombre comercial del politetrafluoroetileno, o PTFE. Se encuentra en las superficies antiadherentes de muchas ollas y sartenes, así como en las uniones de tuberías para hacer hermética la unión. 8. La celulosa. Es el biopolímero y polímero más abundante en la Tierra. Forma parte de las paredes celulares de todas las células vegetales y es una fuente casi inagotable de materia prima para la síntesis de polímeros semisintéticos biodegradables. 9. Las proteínas. Son heteropolímeros, formados por 21 monómeros diferentes. También son biopolímeros, ya que provienen de los seres vivos. 10. Poliestireno, PS. El poliestireno es un polímero aromático que se utiliza mucho para producir espumas elásticas. 11. Policloruro de vinilo, PVC. Este termoplástico es conocido en todo el mundo por su uso en tuberías para el agua. Bueno, los impactos negativos de los polímeros. La contaminación por el plástico puede alterar a los hábitats y los procesos naturales. Entonces, estos reducen la capacidad para que los ecosistemas se puedan adaptar a los cambios climáticos. También afecta la vida de millones de personas, afecta la producción de alimentos y su bienestar social. Entonces, el polietileno, que es el polímero sintético más producido, este es utilizado en las bolsas de compras, empaques y muchas cosas más. Este, al ser el más producido, hace que a nivel mundial sea el más descartado rápidamente y es de los compuestos que es el emisor prolífico de metano y etilo, es el mayor. Tenemos que tomar conciencia de esto, ya que podemos ver cómo en los mares tenemos islas de plástico, cómo está afectando actualmente nuestro cambio climático. Tenemos que tomar impacto de esto, así que si podemos reciclar las bolsas, reciclar empaques, tenemos que hacerlo. El plástico está en nuestra vida diaria. Está en el cepillo de dientes, en la bolsa y en la botella plástica, pero también está en nuestra ropa. Y la mayoría de ese plástico, lamentablemente, termina en el ambiente como desecho. Lo que encontré en mis investigaciones de doctorado es que ese plástico se va disminuyendo en su tamaño hasta partículas de unos cuantos milímetros, donde las bacterias muestran un potencial mayor para el intercambio de genes de la resistencia a los antibióticos. Esto podría ser un peligro muy grave para la salud humana. Es por eso que es importante que pensemos que el plástico, si bien hay que reciclarlo, también hay que utilizarlo en una menor forma o de una forma más responsable. Por eso los invito a todos a repensar
el uso del plástico en su vida y cómo lo pueden disminuir. Ya por último serían las referencias bibliográficas de toda aquella información que encontré. Muchísimas gracias por su atención.